Привет! Это полное руководство для подготовки DELE-V2. En este video te voy a contar la estructura del examen, cuáles son los temas del DELE-V2, los errores más comunes, tareas reales. Bien, la estructura del examen tiene 4 pruebas. La primera prueba es de comprensión de lectura, la segunda es de comprensión auditiva, la tercera es de expresión e interacción escritas, y la cuarta es de expresión e interacción oral. Es muy importante que tengas un porcentaje igual en cada una de las destrezas, en cada una de las pruebas, para poder aprobar tu examen. ¿Qué puntuación necesito? Bueno, necesitas el 60% en cada bloque. O sea, cada prueba tiene unas tareas y en esas tareas debo llegar al 60%, ¿vale? ¿Cómo se califican? De diferentes formas. En unas te califican por puntos, por la cantidad de preguntas correctas que has hecho, y en la escritura y en el examen oral te calificarán con algunos criterios especiales que evalúan tu capacidad de comunicación o tu capacidad de escritura. Si no conozco todos los temas, ¿qué puede suceder? Bueno, puedo tener un buen promedio, pero el desconocimiento de algunas palabras, algunos temas específicos, reducir el porcentaje de aciertos. Entonces, bueno, ¿cuáles son? Puedes ver estos que son el individuo, el trabajo, la educación, el ocio, la información, la política y los viajes. Sin conocer estos temas, ¿será muy difícil aprobar? No, porque bueno, ya hemos dicho que necesitas el 60%. Y si tienes el nivel B2, es probable que tú lo puedas obtener. Con respecto a cada uno de los temas, ¿qué es más o menos lo que debo saber? Hay algún léxico que podrías conocer en A1 o A2, en B1, pero en B2 tienen un cierto grado de dificultad que corresponde al nivel al que te vas a presentar. Por ejemplo, en los aspectos físicos, ¿no? Si el tema es el individuo, los estados anímicos, el parentesco, las expresiones coloquiales, todo lo relacionado con este tema, que a veces en las expresiones coloquiales encuentras algunas que no parecen tener relación con el tema, pero sí lo tienen, y esas expresiones pueden aparecer en una audición o en un texto o durante tu conversación en el examen oral. Si conoces la palabra calvo, estar calvo, lice, es muy fácil, pero podría venir un texto de un narrador, de un escritor, o una noticia donde diga alguien que tiene ojeras. Entonces, ojeras, eta mishkit patlasame. Bien, también puede ser aviejarse. Seguramente conoces el verbo envejecer, estados de ánimo, estar agobiado, ¿no? Avrimione, estar animado, que es badushiblione. No tener 2 dedos de frente, que también es como una persona que no es muy inteligente. Inculcar, ¿sí? Que es un verbo que se utiliza mucho en los temas de educación, de la familia, etc. Puede venir el parentesco entre personas, seguramente cuando estudiaste en A1 el tema de la familia, había palabras que te costaban mucho trabajo, que eran como nuera, niviestka, suegro, ¿no? Test, sviokor, ¿qué relación hay? Y los yernos y siats. Bien, otro de los temas es la alimentación. Es un tema muy popular. Regularmente en las pruebas orales, escritas, vienen muchas cosas relacionadas con la alimentación, y son cosas tan simples como las frutas, las verduras, pero están también los hábitos alimenticios, la dieta mediterránea, la obesidad, la anorexia, que también tiene una relación un poco con los hábitos y la salud psicológica de la persona. ¿Qué es necesario saber? Bueno, un poco sobre los nombres de las frutas, banana, que en todos los idiomas es banana, pero en español es plátano. Y en verduras, que puede venir alguna como sviokla, que es remolacha, adicciones o como hábitos malos, como consumir mucha bollería, consumir comida basura o comida chatarra, como le dicen en Latinoamérica o en México. También otra cosa son, por ejemplo, las legumbres, que, bueno, cuando te dicen, bueno, chichivitza, ¿qué? Lentejas, bien, y garbanzos, nut. Ok, estoy como un fideo, que está muy delgado, ¿vale? Bueno, te cuento todas estas cosas, pero seguramente tú ya lo sabes.
Друзья, если вы хотите подготовиться к экзамену DELE V2, вы можете связаться со мной, я оставлю вам мой адрес. Продолжаем. Luego, otro tema más que es muy interesante es la salud e higiene. Aquí vienen cosas que, bueno, tengo catarro, estoy acatarrado, me dan náuseas o remedios. Remedios pues calmantes, analgésicos, antiinflamatorios. Pero hay, por ejemplo, tiritas. Tiritas, ¿eso qué es? ¿Una tira, un dibujo? No, una tirita es plástir. Bueno, pues es necesario también conocer muchas enfermedades como reumas y demás. Otras cosas relacionadas con el cuidado personal, como estar a régimen, hacer footing, nutrirse, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿no? Para saber más o menos qué tipo de temas, qué tipo de palabras, qué tipo de cuestiones van a venir en el examen, porque regularmente hay unas cosas que se llaman distractores que te pueden engañar durante la elaboración sobre lees alguna información que te parece que es de un tipo y en realidad te están preguntando otra cosa, ¿vale? Otro tema es el trabajo, la vivienda, la economía, la industria. Por ejemplo, cuando tienes entrevistas de trabajo, anticipo, estar de baja por maternidad, estar de baja por paternidad, estar en el paro, ser un parado o estar parado, si no conozco muy bien los usos de ser y estar, puedo tener un poco de problemas. Fichar, que es como contratar a alguien, ¿sí? ¿De acuerdo? También tenemos cosas de la vivienda, alojamiento, dúplex, ático, partes de la casa, enchufe, etc. Entonces hay un determinado tipo de lenguaje que necesitas saber para poder más o menos entender el mensaje que te están dando en el texto o en la audición. Cosas muy sencillas como pagar a plazos, prestar dinero, invertir, los valores y la bolsa, ¿no? Que la bolsa no es esta que llevas para hacer deporte, sino la bolsa donde se hacen inversiones y hay acciones con fluctuaciones y demás. Otros temas también interesantes sería la educación, la ciencia y la tecnología. Empezamos con lo más simple, que sería la educación, ¿no? La educación en España está dividida en varias fases, en varios niveles, que en Rusia no se conocen y a veces hay un poco de falsos amigos, como la palabra bachiller, o la confunden en ruso como bakalavr. Pues no es bakalavr, bachiller es un chico del 10º o 11º grado, ¿vale? Entonces tenemos palabras como doctorado, licenciatura que es el bakalavr de los rusos, y primaria, secundaria, bachillerato y formación en la ciencia, el avance científico, tecnología de punta, capacidad, el rendimiento, líquidos, sólidos, gases, el porcentaje, volumen, cosas como células, el ocio, las compras, las actividades artísticas. Por ejemplo, tienes unas palabras así como disfraz. Disfraz, como, ¿qué es eso? Disfraz, bueno, Radny Costume, pues llevo disfraz de Frankenstein, bueno, una exhibición, la taquilla donde venden las entradas para el cine, expresiones como salir de marcha, entretenerse, pasarlo bomba, ¿no? Que unas expresiones que pasarlo bomba, pasarlo bien, bueno. Las compras, pueden venir cosas muy sencillas como pantalones, chaquetas, jerseys, pero podría haber palabras como alfiler, bulavka, aguja, consumismo, quedar mal, quedar bien, ¿en qué sentido? ¿De la ropa o personalmente, ¿no? He quedado bien con mi jefe. Y los escaparates o vitrinas o mostrador, bueno, eso también. Actividades artísticas, pintar al óleo, recitar, rimar, componer, escribir, narrar. Otro tema también importante es la información, los medios de comunicación, la sociedad. Regularmente, ahora en nuestra época, tenemos la tecnología, los cacharros, que son gadgety en ruso, y tienes algunos campos como la publicidad, los periódicos, un dato, una fecha, una portada, un titular, un rumor, un bulo, ¿sí? Un bulo, un rumor, un chisme, vale. Fuente, ¿no? La fuente de donde se obtiene la información es fidedigna, no es fidedigna, es falsa, ¿sí? Las fake news están por todos lados. Medios de comunicación, la radio,
internet, pero antes había radio, televisión y una cosa importante es que en algunos exámenes podría venir un texto un poco viejo que hace referencia a cosas que tal vez tú ya no conozcas, como un DVD o reproductor de CD o un Walkman, productor de cintas, la casetera, el cassette. Vale. El buzoneo, cuando te envían tu dirección física o tu dirección electrónica, carta y mensaje. Bien. Cosas relacionadas también con la sociedad, por ejemplo, ser teleadicto, melómano, sapear con la tele. Conocer los temas del examen es muy importante y llegamos al penúltimo, que es un poco más serio, como la política, los temas sociales, la religión, filosofía. Tal vez no sea de gran interés, pero también es necesario saber algunas cosas como partidos, sindicatos, el conteo en las elecciones, los candidatos, un golpe de estado, por ejemplo, ¿no? Que es como un putsch. Bueno, también el significado de las redes sociales. Tenemos marchas, manifestaciones, protestas, los rumores, cosas también de ayuda social como las pensiones, la jubilación. Soy jubilado, soy pensionado. ¿Se usa pensionado en España o jubilado? Bueno, puede venir algún texto relacionado con alguna fiesta religiosa. Tendrás que saber qué es un peregrino, qué es una procesión. Expresiones como, hoy no estoy muy católico. No estar católico, te sientes mal, estás cansado. No. Y último, llegamos al último, los de transporte, viajes, geografía, medio ambiente. ¿Dónde vas a quedarte de vacaciones? Pues en un albergue. Ajá, eso es lager, es un hotel, es un hostal. Un puesto de socorro. De socorro, eso es que ayuda, sí, ayuda. Alojarse, ¿sí? Por ejemplo, fui una semana a Madrid y me alojé en un hotel. Tener vistas. Mi habitación tiene vistas al mar. También tenemos, por ejemplo, los transportes, que es un bache. Bache es como llama. Peatón, paso peatonal. Adelantar. Bueno, adelantar es un verbo interesante. Podría pasar alguna cosa como, por ejemplo, adelantar es aperiorat, ¿no? En la carretera. Y también adelantar es como sarani, что-то делать, ¿da? Okay, entonces significados de algunos verbos que pueden confundirte un poco. Chocar contra algo, si chocas contra una persona, ¿cómo se dice eso? Sadavil, chelavieca, atropellar a una persona, bueno, ni da igual. Tenemos también geografía, arbusto, kust, ¿sí? Un arbusto de bayas, de grosellas, ¿sí? De arándanos. Un trueno, ¿no? Granizar es un verbo, granizo es sustantivo, helar, helado es para comer o yo estoy helado. Pueden ser muchas cosas que pueden causarte confusión, amigo. Y ahora los problemas más comunes del español. Conocer el examen, ya lo hemos visto. Problemas de comprensión de lectura, que es una de las destrezas que te van a evaluar en el examen. Las dificultades con las audiciones. Hay ocasiones en que la audición dicen una cosa y en las preguntas que te hacen viene un sinónimo o una expresión que expresa lo que han dicho esas personas, pero si no la conoces te puede costar un poco de trabajo encontrar la solución. La redacción, en la tercera tarea, cuando tienes que escribir algún modelo de carta o un artículo sobre unas estadísticas o un resumen o una queja o una entrada para blog, te pueden faltar recursos no solo lingüísticos sino gramaticales o de otro tipo que te impidan escribir una redacción de una forma aceptable o óptima. Entonces, pues serían en general 4 destrezas. Primero, la lectura, que por algunos problemas de comprensión no entiendas algún mensaje y no puedas contestar alguna pregunta. También tienes las audiciones. En las audiciones pueden venir varios acentos. Puede ser por lo regular español, mexicano, argentino y alguna otra variante como chileno o colombiano. Y si no conoces el tipo de pronunciación de esas personas, el acento que tienen, entonces algunas palabras pueden confundirse con otras, puedes darles otro significado y tendrás tal vez un pequeño error o una dificultad para dar una respuesta adecuada en las preguntas. En la escritura tenemos una cosa muy interesante que es la adecuación. Tu texto es adecuado para el tipo de tarea que te han dado. Se parece a una entrada de blog, se parece a una carta formal, se parece a una queja, a una carta circular o al tipo de documento que te han pedido. ¿Se parece? Sí, creo que sí, ¿vale? En la expresión oral también hay 4 evaluaciones, ahí hay 4 criterios con los que te evalúan.
Y ya te he comentado lo de la corrección, que si no has corregido algunas cosas que tienes de cursos pasados o de niveles pasados, te puede perjudicar un poco o puede bajar tu evaluación. Y llegamos a las pruebas. Чтение, аудирование, письмо y устный examen. La comprensión de lectura tiene 4 tareas y es más o menos para unos 70 minutos. Entonces, tienes que leer en la primera tarea un texto más o menos de 400 palabras y buscar la información que se te pregunta en los 6 ítems que tienes al lado, que son 6 preguntas en las que hay distractores. Entonces, ¿qué tipo de distractores puede haber en este tipo de tareas? Pues sinónimos, como por ejemplo, en el texto tú puedes encontrar la palabra desechan y en la pregunta tú puedes encontrar el verbo generar. Entonces, si conoces la relación que tienen con esta expresión generar y desechar, entonces encuentras la respuesta sin dificultad. Sin embargo, si no lo conoces, puedes pensar que la respuesta podría ser A o B. Y eso sería un pequeño fallo que podría afectar tu puntuación. Hay otros distractores del tipo de expresiones que tienen una estructura determinada y que son en significado iguales a los que tienes en las preguntas, como por ejemplo en la número 2 que dice aún no ha sido aprobada, y en el texto tienes mientras se resuelve el futuro de la ley impulsada. Entonces, aquí la idea es la misma, sin embargo, si no lo interpretas de esa forma, puede ser que pienses que sea otra de las respuestas. Entonces, se recomienda que se lea con mucha atención y que se busquen este tipo de distractores o que se interprete bien la información del texto para poder dar las respuestas adecuadas. Tarea número 2, que son 4 mini textos en los que algunas personas expresan alguna relación con su familia, con su trabajo, con sus estudios, con sus aficiones, y tienes unos enunciados en una tabla donde debes decir qué persona es la que indica o la que da esta información. Entonces hay unas estrategias que son infalibles y una de las cosas que debes tomar en cuenta también es que siempre van a estar presentes estos distractores y por ejemplo en esta pantalla puedes ver la pregunta o el enunciado número 7 y el número 10 que coinciden con las opiniones de Alberto, ¿sí? Y que también tienen como un significado expresado en una frase que tú podrías interpretar de una forma diferente. Después viene la tarea número 3, que se considera una tarea un poco más complicada porque tienes un texto del que se han extraído algunos fragmentos y tienes que buscar cuáles son los fragmentos adecuados para completar el texto y que tenga una estructura coherente y que se pueda entender. Regularmente hay fragmentos que parecen muy adecuados para el texto, pero por alguna cuestión no encajan en el sitio donde los quieres poner, por alguna cuestión gramatical, por alguna cuestión de el significado o por un signo de puntuación podría ser también. En este caso puedes ver, por ejemplo, que en este texto los dos fragmentos, ¿no? De acuerdo a las instrucciones que dice, hay 2 fragmentos que no tiene que elegir. En este texto habría 2 fragmentos, el D y el F, que no deberías elegir, pero podría ser que por su significado, por su relación con el texto, tú pienses que sí deben incluirse. Entonces, esta tarea requiere un poquito de más tiempo, de concentración, y nosotros recomendamos regularmente que se deje al final de la lectura. La Zadanie 4, básicamente gramática. Este texto básicamente pone, bueno, a prueba tu competencia gramatical porque vienen muchas preguntas relacionadas con las preposiciones, con los adverbios, con las formas de los pasados, con el subjuntivo y con conectores de texto o pronombres y objeto directo, objeto indirecto. Entonces son muchas preguntas. Para resolver este tipo de tareas necesitarías una buena preparación o un buen conocimiento de la gramática para pues acumular más puntos. Audирование. En esta prueba tú tienes 5 tareas en las cuales, como ya hemos comentado anteriormente, vas a encontrar algunos distractores que pueden confundirte a la hora de responder en las preguntas. Por ejemplo, en la tarea número 1 tienes 6 conversaciones en las que debes elegir entre 3 respuestas A, B y C cuál es la correcta y la más adecuada para
la pregunta que te hacen. Por ejemplo, en esta tarea número 1 tenemos la primera conversación en la que una mujer habla con su compañero y te preguntan para qué lo hace. La respuesta correcta es para aconsejarlo, y cuando escuchas el audio puedes ver que hay algunas expresiones que dan esa idea, pero si no conoces las palabras o la forma en que lo ha dicho esta chica, entonces no lo puedes adivinar. Puedes poner atención en la audición y ver cuáles son las palabras clave. Conversación 1. Va a escuchar a 2 compañeros de trabajo. Yo que tú iría ahora mismo a verlo. No tengas miedo porque es un hombre muy cordial. A mí no me puso ninguna pega para el anticipo la semana pasada. ¿Por qué iba a negártelo a ti? No sé. ¿Y si me dice que no? ¿Qué ha? Bien, entonces como has notado hay algunas palabras, a mí no me puso ninguna pega, ¿por qué habría de negártelo a ti? Si conoces estas expresiones sabrás entonces que la mujer está apoyando a su amigo, le está dando un consejo y la respuesta correcta en este caso sería la letra A. De la misma forma, los otros 5 diálogos, las 5 conversaciones siguientes tienen elementos muy parecidos. En la tarea número 2 son 2 personas que hablan sobre un tema en particular. Tienes 6 preguntas, 6 enunciados, de los cuales debes elegir cuáles corresponden al hombre, cuáles corresponden a la mujer y cuáles no corresponden a ninguno de los dos. Oye, Eva, ¿no me has contado si has solucionado ya lo del ADSL? Aunque me temo que no voy a recuperar lo que me han cobrado este mes. Darte. Entonces aquí ves la pregunta o el enunciado número 8 que dice se queja de que le resultó difícil darse de baja. Y aquí él dice, darte de baja. ¿De baja? Pues tú también vas a necesitar suerte, porque a mí, con mi anterior compañía, me costó un montón. Mira que cuando se te acabó el anterior contrato te dije que te pasaras a mi compañía. Entonces, como ves, en la audición está contenida toda la información, está expresada de una forma especial, pero de acuerdo a los enunciados que tienes escritos, puede ser que no coincida la interpretación que tú has hecho del mensaje auditivo o de la conversación de las personas y no sepas qué pregunta, qué persona corresponde a el enunciado 8 o 9. En este caso es Pedro el que ha dicho que se queja de lo difícil que le costó, de las dificultades que tuvo para darse de baja, y también le recuerda a su amiga que le aconsejó a su tiempo darse de baja en su empresa. Después vendría la tarea número 3, que es una conversación, un monólogo en el que una persona habla sobre algún aspecto de su vida artística, de su carrera o de otro ámbito. Y también tienes 6 preguntas a las que debes responder y debes encontrar las respuestas adecuadas. Por ejemplo, en este caso, la pregunta número 13 dice que en la entrevista el pintor Antonio López opina que, y la respuesta es, le resultó más fácil comprender a Picasso que a Velázquez. Y en la audición eso lo dice de esta forma. Me alegro muchísimo de que esté aquí. Gracias. Muchas personas cuando ven un cuadro abstracto dicen, no lo entiendo. ¿Qué piensa usted? Pienso que el que no entiende la abstracción tampoco entiende la figuración. Me costó más entender el barroco a Velázquez, por ejemplo, quizá por la distancia de 3 siglos que a Picasso. Ok, entonces como puedes ver, él lo dice de una forma especial, hablando de la época del artista Velázquez, el barroco, y no hace referencia directamente a que le costó más trabajo entender a uno que a otro por ser más contemporáneo. Hay algunas preguntas que son más fáciles, hay algunas que son un poco más difíciles y unas que pueden resultar bastante complicadas. Después tenemos la tarea número 4. En la tarea número 4 tú tienes a 6 personas que hablan de algún aspecto relacionado con su vida y hay unos enunciados de los cuales debes elegir los correspondientes a cada persona. Ahora escucharemos la audición para que veas cuál es la respuesta para la persona 1 que habla sobre invertir con moderación. Persona 1. Te advierto que la financiación para poner un negocio es complicada. Así que, primero, planifica tu negocio con recursos propios y evita endeudarte. Calcula cuánto necesitas y no gastes mucho. Tenés que ser austero con los gastos y eficaz en la adquisición de recursos.
Analiza qué es lo verdaderamente necesario. Deberías escaparte de los costos fijos. Por ejemplo, evita tener un local si no es imprescindible. Ok, aquí hay dos complicaciones. Una de las complicaciones podría ser el acento con el que ha hablado la chica, que tiene una forma especial de utilizar el imperativo y que puede confundirte porque si no lo conoces no sabes qué está diciendo o cuál es la intención de sus palabras en el momento de hablar con este chico y decirle que, bueno, con los términos adecuados de inversiones, pues economizar, evitar los gastos, ahorrar y planificar. Y por último viene la tarea número 5, que también es una entrevista y en realidad resulta un monólogo más o menos de 3 o 4 minutos, en el que una persona también habla sobre su experiencia en algún aspecto, en algún ámbito de su vida profesional o personal. En este caso es una persona que habla sobre su experiencia en los negocios y hay unos distractores que te van a dar la idea en principio de que él desde que estaba estudiando en el bachillerato empezó con su negocio, pero en realidad solamente había intentado componer coches, arreglarlos en su garaje y saber cómo funcionaba la mecánica. Y después de ese periodo él terminó su carrera en la universidad y después en efecto realizó su negocio, empezó a hacer su plan empresarial. Buenas tardes, me llamo Juan Uribe y agradezco a la organización de la Escuela de Negocios que me haya invitado a compartir con sus estudiantes de posgrado mi experiencia como emprendedor. Mi historia en el mundo de los negocios empezó cuando acabé el bachillerato. Sin saber nada de mecánica, me puse en la tarea de buscar carros chocados para arreglarlos en el garaje de mi casa. Así fui aprendiendo algo de mecánica. 4 años después, terminé administración de empresas y tras hacer un posgrado en mercadeo y otro en finanzas, decidí dar el gran salto y montar mi propio taller. Ok, entonces como puedes ver, él dijo o ha dicho que su experiencia en los negocios empezó en el bachillerato, pero solo después de terminar la universidad él se convirtió en un empresario. Pismene Rabota, ¿sí? Tienes la prueba de escritura que tiene 2 tareas, ¿sí? La tarea número 1, donde regularmente tienes que escribir un documento oficial, una carta formal de varios tipos, ¿sí? Para esta tarea debes poner mucha atención en las instrucciones que ellos te dan, saber qué tipo de documento te piden, conocer la estructura de ese documento y seguir las pautas que ellos te dan para hacerlo, que en este caso son presentarse, explicar por qué te afecta este problema, exponer las consecuencias de lo que puede pasar si se hace lo que se propone alguna empresa o alguna instalación de una antena, y en ocasiones también te piden dar consejos para solucionar este conflicto. Y es muy importante también ver qué número de palabras necesitas para hacerlo. Lo ideal sería escribir 170 palabras y tener más o menos una idea de cuántos párrafos puedo escribir para cumplir con esto de las 170 palabras y del léxico. Segunda tarea, que es opcional, opción 1, opción 2. Tienes en la opción 1 tienes que escribir un artículo basado en unos datos estadísticos y te piden también una entrada a un blog o te piden un artículo para un periódico o cualquier otra tarea. Entonces también es muy importante ver cuáles son las características de los gráficos y seguir todas las pautas que ellos te dan en la parte de abajo, que son como comentar la importancia que tiene el ocio en la cultura para los jóvenes, por ejemplo en este gráfico. Comparar los datos, ¿no? Destacar los datos más importantes, expresar tu opinión, hacer una conclusión, ¿sí? Y si te gusta ese tipo de trabajo, si tienes experiencia, puede resultar una tarea bastante cómoda. Si no te gusta ese tipo de textos, puedes elegir la segunda opción, sería escribir una entrada sobre un blog. Y tendrías los mismos consejos, ver cómo se hace una entrada de blog, si ya lo sabes o lo conoces. Puedes pensar en un título, en el saludo a tus lectores, la estructura de tu texto, si va a ser argumentativo o de otro tipo, y seguir con las pautas que te dan otra vez al final, a pie de la tarea. Hay unas instrucciones y debes seguirlas una por una, porque si no cumples con todas puede bajar tu puntuación.
¿Qué cosas te podrían calificar en tu texto? Tú entregas tus cartas, entregas tus artículos o entregas tus estadísticas y cuando ¿no? llegan a revisión hay algunos criterios que podrían pues afectar la puntuación de tu texto. Por ejemplo, cuando se revisa que sea coherente, que tenga coherencia, que tenga una estructura más o menos adecuada, que tenga conectores de texto adecuados y que sean los correspondientes al tipo de frase que tú quieres decir, que sea un texto adecuado a lo que te han pedido. Si es un artículo periodístico, pues tendrá que parecer o ser igual a un artículo periodístico. La concordancia entre los tiempos, el género, el indicativo, el subjuntivo, la puntuación, el uso de la coma, el uso de la raya, si usas rayas, la ortografía también, que es importante, poner las tildes, escribir ¿no? las H's o las V's y demás, y la presentación que tiene tu texto, si es legible o es difícil ¿no? de interpretar. Entonces también un buen consejo es que consideres todos estos criterios y presentes un texto más o menos limpio. Después viene la prueba 4, la última, que es de expresión oral. Puede ser el mismo día del examen o puede ser un día anterior o un día posterior. ¿En qué consiste la primera tarea? Tienes 20 minutos de preparación para leer 6 opiniones que han dado sobre algún tema en particular y puedes planificar una exposición, un monólogo que vas a hacer de 3 a 4 minutos en toda la tarea. ¿Vale? Tu exposición puede ser 2 o 3 minutos y luego hay unas preguntas y respuestas con tu interlocutor. Bien, entonces si tienes una opinión, por ejemplo en esta que se debería impartir algunas asignaturas fundamentales de lengua extranjera, formaríamos a los profesores en verano para capacitarlos. Tiene esto unas ventajas y tiene desventajas o inconvenientes. Las ventajas podrían ser que si se capacita a los profesores para enseñar en lenguas extranjeras, el nivel profesional mejorará en general en el país. Pero podría tener algunos inconvenientes. Si algunos de estos profesores viajan al extranjero y después en el extranjero encuentran mejores trabajos que en su propio país, entonces habría una fuga de personas o habría un problema con el presupuesto, porque el dinero también es muy importante. Entonces se podrían perder pues muchos miles de dólares, ¿no? O euros o rublos. Esta tarea la preparas junto con una fotografía, que es la tarea número 2, y en esta fotografía también tendrás unas pautas que te ayudarán a hacer un monólogo de 2 a 3 minutos, y después de esta presentación que tú haces de la fotografía tendrás una simulación con tu examinador. Entonces tendrás que ponerte en papel de una persona que, por ejemplo, en este caso hay un problema de un viaje, ¿sí? Tendrás que ser el hombre o la mujer, expresar tus sentimientos. De la misma forma en que te han dado las pautas para realizar la tarea, tú también tendrás que interpretar o expresar alguna cosa. Puede ser también una queja a una agencia de viajes, la pérdida de una maleta, y cada tema de los 7 de los que te he hablado anteriormente podría venir en estas tareas. Y la tarea 1 y la tarea 2 las preparas durante 20 minutos solo en un aula separado, pero después vendría la tarea número 3, que es una tarea improvisada. Una tarea improvisada en la que te dan una estadística, te piden tu opinión, y en el momento en que tú has dado tu opinión y has marcado más o menos el porcentaje de personas que hace alguna cosa o las enfermedades que padece alguna población, etcétera, te dan los resultados de la encuesta, pero respondida ya por los españoles. Entonces en ese momento tú harás una comparación, ¿sí? En este caso, por ejemplo, puedes ver que el tema se trata del reciclado. Seguramente habrá algunos porcentajes que te sorprendan, y entonces tendrás que utilizar algunas expresiones, algunas formas del subjuntivo que te sirvan para expresar esta sorpresa, ¿sí? Que me parece raro, me parece extraño, o con valoraciones, es extraño, es raro, etc. Ahora te dejo un calendario de fechas de exámenes DELE. Además, si quieres visitar mi canal de Telegram y ver algunas otras cosas interesantes sobre los DELEs B1, B2, C1 o C2, te invito a que entres y le eches un vistazo. Muchas gracias.